Hola a todos y bienvenidos a otra lección de nuestro curso de trading gratuito. Hoy vamos a abordar una pregunta fundamental y es ¿por qué los mejores traders usan VPS? Y vamos a profundizar en las ventajas de usar un servidor privado virtual en el trading, o sea, un VPS. Este capítulo es fundamental para cualquier persona que quiera llevar su trading al siguiente nivel y optimizar su rendimiento. ¿Estás preparado? Pues empecemos. Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión, ya que esto podría suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo el link en pantalla de las formaciones. Y ya te anticipo que hay un curso de iniciación totalmente gratuito. También soy el cofundador de Darwin Capital, una firma de trading sistemático que gestionamos varios Darwins, y también te dejo el link en pantalla y en la descripción. Pero antes de comenzar quiero hablar de nuestro patrocinador de hoy, que es forexvps.net, que hace posible este contenido. Ellos me ayudan a mantener mis cuentas de trading seguras y garantizan que la ejecución de mis operaciones sea la mejor posible, con una latencia muy baja, al mismo tiempo que se aseguran de que mis asesores expertos tengan un 100% de tiempo de actividad, cosa imprescindible para todo trader. Ahora, usando el código de promoción Dave20 con número 20, tienes un 20% de descuento en todos sus planes de precios. Te dejo el link en la descripción y también aquí en pantalla. En la descripción tienes pues el cupón escrito para que no te equivoques al tener este 20% adicional. Más adelante explicaré mucho más sobre las ventajas de usar Forex VPS, los planes que tiene, pero vamos ya al tema del vídeo de hoy. Entonces, para no dejármelo, si te encanta lo que ves en este vídeo, pues puedes mostrar tu aprecio, yo lo agradezco mucho dando al botón me gusta y también considera unirte a la creciente familia de Código Trading. ¿Cómo? Pues suscribiéndote a nuestro canal. Antes de sumergirnos en el mundo de los VPS es importante entender un detalle muy importante, que es cómo funcionan los mercados y cómo se ejecutan las operaciones. Cuando ejecutamos una operación, nuestra orden se transmite a través de Internet a nuestro broker, quien luego lo ejecuta en el mercado. Aunque este proceso puede parecer instantáneo, en realidad no es tan rápido y lleva cierto tiempo. Y este tiempo de demora se conoce con la palabra latencia. La latencia puede ser un problema grave, especialmente para los traders que utilizan estrategias de intradía o incluso pues estrategias de temporalidades muy bajas, que acaba suponiendo una importancia relevante y crucial el ejecutar rápido las operaciones, y mucho más si se utilizan robots, o sea, si utilizas un bot y además ese bot es de alta frecuencia o de intradía, es fundamental el uso de un buen VPS. Pero este es el motivo pues, por el que muchos traders, sobre todo los profesionales, utilizan VPS para reducir la latencia, también lo utilizo yo, y asegurar de que sus operaciones se ejecuten lo más rápidamente posible. Un servidor privado virtual, o sea, un VPS, es un servidor que está alojado en un centro de datos y está conectado directamente a Internet con una conexión de alta velocidad. Al utilizar un VPS, puedes instalar tu plataforma de trading directamente en ese servidor y ejecutar tus operaciones desde allí. Entonces, ¿cómo es exactamente esto de un VPS? Mira, te lo enseño rápidamente. Yo entro a través de la conexión a escritorio remoto. Esto pones en el inicio de Windows, si usas Windows, pues conexión a escritorio remoto y se te abrirá esto de aquí. Entonces, tú al haber comprado el VPS tendrás un número, un usuario y una contraseña. Entonces aquí rellenas todos los datos, no lo voy a abrir porque entonces veréis mis credenciales, mis contraseñas. Y si yo pulsara en conectar, ¿qué veríamos? Pues que se me abre un escritorio igual que el que veis ahora, pero no está en mi ordenador, realmente está en un servidor virtual. Ese escritorio es pues con Windows en mi caso, y en ese escritorio yo puedo instalar programas, en este caso pues los programas de trading que utilice como MetaTrader, y allí
estarán siempre ejecutados. Yo cuando cierro el VPS eso sigue trabajando. Y cuando apago mi ordenador eso también continúa pues totalmente operativo. Entonces, utilizar un VPS ofrece varias ventajas. La primera, reduce la latencia, ya que tus operaciones no tienen que viajar a través de tu conexión a Internet local. Segundo lugar, ofrece una conexión más estable y segura. Y en tercer lugar, te permite operar 24/7, incluso si tu computadora está apagada o tu conexión a Internet es inestable y hay cortes de Internet. Hay muchos proveedores de VPS disponibles y la mayoría de ellos ofrecen planes pues, bastante asequibles con diferentes niveles de recursos. Es importante elegir un proveedor que tenga centro de datos cerca de los servidores de tu broker para reducir aún más la latencia. Yo recomiendo siempre utilizar un VPS que sea especializado para trading, como es el caso, por ejemplo, de Forex VPS. Al elegir un proveedor de VPS también debes tener en cuenta otros factores, como por ejemplo la confiabilidad de ese proveedor, el soporte al cliente y también las facilidades de uso. Entonces, ¿yo por qué, en mi caso, trabajo exactamente con Forex VPS? Te lo vuelvo a compartir. Pues porque ofrece múltiples ventajas para hacer trading. Primero, proporciona un ambiente controlado y seguro donde, dado que tú estás operando en ese servidor privado y no en tu ordenador personal, que puede tener cortes de internet, de luz, esto te reduce los riesgos de ataques también cibernéticos y fallos de hardware. En segundo lugar, pues el VPS garantiza una conexión a Internet más estable y rápida, lo cual es crucial para ejecutar operaciones en tiempo real y minimizar lo que es, los deslizamientos. Además, al estar encendido 24 horas te permite operar en cualquier momento y desde cualquier lugar, incluso si tu ordenador está apagado o tiene un problema de conexión. Por último, los VPS puedes tener configurada para ejecutar una estrategia totalmente automática, un bot de trading, liberándote de la necesidad de monitorear constantemente los mercados. Ahora, utilizando el código de promoción DAVE20, pues tienes un 20% de descuento en todos tus planes de precios. Te dejo el link tanto en la descripción de este vídeo como también lo tendrás aquí en pantalla. Entonces, aquí puedes ver que en el caso de Forex VPS existen distintos planes. Entonces, lo primero es saber qué plan se adapta a ti. Yo no te puedo decir porque dependerá. O sea, no es lo mismo que solo uses una plataforma MetaTrader que si tienes ejecutando 3 o 4 plataformas a la vez. No es lo mismo que hagas intradía o que hagas swing trading o que hagas trading pues a largo plazo. Ahí la importancia de la velocidad, según el tipo de estrategia, según la cantidad de plataformas, va a variar. Ya veis que hay planes a partir de 28. Todos 28, pensad que tenéis el descuento. Aquí veis que ahora mismo en web tienen un 15% de descuento, pero si usas el cupón DAVE20, pues tendrás un 20% en cualquiera de los planes, porque veis que aquí los descuentos varían según el plan. Entonces, importante, la RAM que tiene, aquí tienes 2 GB, 3 GB, 4 GB de RAM, aquí otra vez 3. La CPU, después, si el disco SSD, cuánta memoria tiene, las ventanas, pues el Windows, ¿no? 2016 aquí puedes elegir 16, 19 o 22. Y si la dirección IP está dedicada, que vemos que en todos lo está. Aquí te dan un poco pistas. Si quieres trabajar con alta frecuencia, pues te recomiendan este de aquí. Entonces, generalmente las diferencias vendrán por la cantidad de plataformas. Si te fijas, el tener una RAM más limitada y una memoria más limitada hace que el básico para una plataforma 2 vaya bien, pero ya si quieres usar 2 o más, seguramente el básico plus o el estándar. Entonces ahí yo no te puedo decir exactamente cuál es la mejor opción porque dependerá de tu caso. Entonces, una vez que hayas elegido el proveedor VPS, el siguiente paso, ¿cuál sería? Pues instalar tu plataforma de trading en el servidor, que funciona igual que instalarlo en tu Windows. O sea, un VPS viene a ser un ordenador remoto, de tal manera que tú cuando entras, en tu pantalla sale otro escritorio de Windows normal, pero que no está realmente instalado en tu ordenador, sino en una máquina virtual. Esos procesos pueden variar dependiendo pues, de la plataforma que estés utilizando, la instalación, pero en general implica
descargar e instalar la plataforma en el servidor y luego configurar tus indicadores y estrategias, tus bots, etcétera, en dicha plataforma. Al usar un VPS es importante tener en cuenta algunas mejoras prácticas. Primero, asegurarte de tener una conexión a internet estable y rápida para acceder al servidor, porque si no, si tú no tienes internet tampoco puedes entrar. Entonces, si por ejemplo se ha acabado el internet en tu casa y es muy importante que entres en el VPS, puedes entrar a través del teléfono si tienes internet, pues que no es wifi en tu teléfono, sino que tienes internet 4G. Ahí, aunque tengas un problema en casa de que no hay internet y no hay electricidad, pues en tu móvil podrías acceder, de manera que es mucho más seguro que tener los robots en tu propio ordenador o si no usas robots, la plataforma. En segundo lugar, asegúrate de que tu servidor tenga suficientes recursos para ejecutar tu plataforma de trading y cualquier otro software que necesites, que eso es lo que te he dicho de elegir bien el plan. Y en tercer lugar, realizar pruebas regulares para asegurarte de que todo está funcionando correctamente. Entonces, de forma resumida, utilizar un VPS puede ofrecer varias ventajas para los traders, como reducir la latencia, ofrecer una conexión más estable y segura, y te permite operar 24 horas, 7 días a la semana. Para elegir un proveedor de VPS es importante tener en cuenta factores como es la ubicación del centro de datos, la confiabilidad del proveedor, el soporte al cliente y la facilidad de uso. Eso ha sido todo a modo resumido, aquí al final de forma compacta, para que refresquemos la memoria, que al final en un curso es muy importante. Espero que hayas encontrado útil esta lección y que te haya dado una mejor comprensión de por qué muchos traders profesionales utilizan VPS y cómo puedes comenzar a usar uno tú mismo. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo abajo. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejar un like y también suscríbete para más contenidos como este. Y visita la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com, porque nos vemos en el próximo vídeo.